Vamos a hablar acá. Sí, ya cuando después es una sola. Sí. Bueno, vamos a empezar con el panel de literatura en lengua alemana. Creo que estuve así en el programa. Grabé en un rato, pobre, está cansada. Vamos volviendo, pero vamos a seguir empezando si no nos atrasamos. Con Graciela, nosotros tres, Ariadna, Graciela y yo, somos actualmente el equipo docente de la cátedra de alemana acá en La Plata. Y bueno, tiene que ver este trabajo con un poco las lecturas que venimos haciendo, algunos trabajos que venimos investigando en distintos niveles y va a empezar ahí. Sí, después de la presentación de Graciela. Nos dejó muy arriba el libro. Ahora muy alta. Y yo me voy al siglo XIX encima. Pero no, bueno, este trabajo es resultado del seminario sobre novela corta alemana que dictó Miguel Vega el año pasado. Bueno, yo soy alumna de la maestría en literaturas comparadas. Y para que no quede muy extenso, tuve que hacer un recorte por una cuestión de tiempo. El trabajo tomaba 3 novelas cortas, que eran La peregrina loca de Goethe, Hans y Heinz Kirch de Theodor Storm y El monte de las ranas de Ludwig Tieck. Este último lo quité por una cuestión de tiempo. Bien, arranco. Voy a hacer poco de los marginales y outsiders. Entonces, en Goethe, La peregrina loca, y en Theodor Storm, en una obra que se llama Hans y Heinz Kirch. Una de las figuras recurrentes de la novela corta alemana del siglo XIX es la del outsider. Nos referimos a aquellos personajes marginados que vienen del exilio, a los parias, los sin patria, los desviados. Ellos son precisamente quienes ofrecen una mirada distinta y en general opuesta a los parámetros con los que se rige la sociedad burguesa establecida. Hans Meyer, en su Historia Malita de la Literatura, analiza una serie de personajes marginados de la literatura clásica y destaca que, común a todos ellos, es que significan algo extraño en la sociedad establecida. Fueron condenados por sus semejantes. Agrega además en su apartado Melancolía y Misantropía una apreciación que aparece en una obra de consulta sobre figuras marginadas o marcadas por la extrañeza. Cito, en la obra de consulta de Spieler, El árbol genealógico y el crecimiento de la lengua alemana, publicada en Nuremberg en 1691, se califica a que se retira de la sociedad de, bueno, acá aparece una frase en latín que doy una traducción casera, el hombre de opinión singular y peculiar, ajeno a la compañía de los hombres, solitario. Aparece ya aquí la singular palabra alienus, usada constantemente en las lenguas francesa e inglesa en la actualidad, alien, alienation, para designar los conceptos de extrañeza, alienación, exotismo, advendizo. Fin de la cita de Meyer. Meyer proporciona un acercamiento al tipo del outsider como extraño, singular y ajeno a una sociedad que lo condena. Coincidentemente, Carola Pivetta, en un estudio sobre la novela Un doble de Theodor Storm, agrega que estas figuras, como el excluido John Hansen, son víctimas de la marginación social y que esto puede definir su conducta. La definición que nos parece más precisa y pertinente para el presente estudio es la que da Miguel Vega al referir a una de las novelas de Storm que ocupa nuestro trabajo. Nos referimos a Hans y Heinz Kirch. Allí define estas figuras como, cito, hombres sin papeles y sin tierra, exiliados permanentes. Estos personajes sufren la carencia de parámetros fijos de orientación que solo podría proporcionarles la pertenencia a una cultura. Son, por ende, en contraposición con los hombres y mujeres integrados dócilmente a la sociedad burguesa, seres que buscan desamparados trascendentales que expresan el anhelo de una humanidad que no traicione su verdadera esencia. Fin de la cita de Vega. En el presente trabajo intentaremos analizar y revisar la trayectoria de 2 personajes marginados, Heinz, de la obra Hans y Heinz Kirch de Theodor Storm, y la novela femenina que protagoniza La peregrina loca, novela corta intercalada en los años de andanza de Wilhelm Meister de Johann von Goethe, y además nos proponemos rastrear los elementos típicos de la novela
novela corta alemana en el corpus seleccionado, observando cómo aparece particularmente en el mismo e indagando sobre sus posibles significaciones. Más allá de las dificultades que ha suscitado definir este género de manera cabal y definitiva, es preciso dar cuenta de ciertas características que ha cobrado en particular la novela corta alemana, a diferencia de lo que ha sucedido en otros casos en que la brevedad ha predominado como el rasgo más distintivo. Cuando hablamos de novela, en efecto, estamos hablando de una narración de extensión mediana a breve, dada la concentración de la acción. Lo que acontece en el individuo tiene más peso que su psicología, de manera que el autor de novela no puede detenerse en detalles superfluos, sino más bien simplificar el plan narrativo, para poder llevar al personaje a su destino. Aparece en general en este tipo de obras un acontecimiento inaudito, llamado Unferte Begebenheit, y un punto de giro, el Wendepunkt, que determinarán el accionar del protagonista, además de caracterizaciones paroxísticas, los personajes llevados a su grado máximo de intensidad, la estructura antitética, algún objeto simbólico llamado link symbol y un marco narrativo, ramen, entre otros rasgos. En el caso de la novela corta de Storm, el personaje que nos interesa es Heinz, el hijo del ambicioso Hans Kirk. Esta dupla padre-hijo funciona como una suerte de antinomia, un par contrapuesto y antitético. Mientras que Hans dedica su vida al trabajo y el ascenso social de un modo desmedido, conformando así un narcisismo, Heinz se muestra de un modo diferente, el hijo. El joven desde la infancia demuestra una sensibilidad que poco se acerca a los mandatos sociales y paternos. Empatiza espontáneamente con los niños y no duda en hacerse amigo y proteger de las burlas e insultos ajenos a Viv, que es hija de una mujer que lleva adelante una vida licenciosa para los mandatos de la época. La noche en que lleva a su amiga a viajar en bote ajeno alrededor del Garter constituye un momento de deleite y alejamiento de las normas de ese microcosmos burgués en que vivían. Cito la obra. Si el hurto del bote era descubierto y le llegaban furibundos insultos a través del agua, desde el barco al que pertenecía el bote, él remaba aún con más denuedo y exclamaba: alejémonos de todos los infames seres humanos. Lejos de atenerse a las reglas temporales dadas por la campana civil, el joven desobedece con deleite y esto le vale la reprimenda de su padre en la noche previa a su viaje. A partir de este momento, la relación con Hans empieza a quebrarse más notablemente, pero sobre todo desde que el padre decide no aceptar la carta del hijo por tener que pagar 30 chelines del franqueo, que evidentemente y para el gusto de Hans, Heinz no había podido reunir. La devolución al remitente demostró al joven que no tenía su casa paterna apoyo ni comprensión alguno, de modo que decide no retornar, al menos por un tiempo considerable. Este hecho, que se configura como una traición en la novela, en referencia a las 30 monedas que recibe Judas para traicionar a Cristo, podría constituir el llamado Wendepunkt, ya que se trata de un momento clave que repercute sobre el fluir de los acontecimientos posteriores. Si Hans representa hiperbólicamente una sociedad burguesa fría y calculadora, es notable cómo progresivamente Heinz se verá cada vez más marginado de la misma. En la introducción a un doble, Beda explica también que, cito, en el centro de la obra se encuentran tanto un estudio acerca de la imposibilidad del outsider para encontrar un lugar dentro de la sociedad burguesa, cuanto una representación negativa de esta última. A su regreso, Heinz ha mudado de aspecto. Parecía envejecido y estaba irreconocible con la larga barba rojiza. Con una nota al pie, aclaramos que el pelo o barba rojiza podrían evocar a la figura del demonio, tal como sucede con el tío del protagonista de Playa de los Ríos, de Hitchcock. También por tratarse de alguien que llega del exilio cambiado y utilizando otras lenguas, que vuelve como una suerte de figura demoníaca. El corte de pelo y las cicatrices. Pero además hay referencias que lo describen como una suerte de salvaje o ser en estado primario, como cuando ingresa a la habitación que le preparó su hermana Lina y se sacude salpicando agua. De manera que este personaje marginado parece haberse desprovisto durante su larga ausencia de todos los rasgos civilizatorios que había incorporado relativamente en su infancia. También el modo de comunicarse genera cierto asombro o incomodidad a sus familiares, ya que sus respuestas eran breves y generales. A esto se agrega que ya no tiene el tatuaje del ancla con su nombre, por lo tanto se va instalando la confusión familiar de si el que había vuelto era en efecto Heinz. El elemento simbólico, el link symbol, que termina resultando relevante para la confirmación de su identidad, es el anillo de plata adquirido en la feria de San Miguel para Viv. Pero previo a tal descubrimiento, su residencia en el hogar paternal, luego de 17 años, resultó perturbadora para todos y extraña para él mismo. Este outsider mantiene una conducta distante y abstraída con el resto. La casa ya no es percibida como familiar ni como espacio de pertenencia.
tampoco los libros comerciales. Sobre este cambio notable del personaje, agrega Bella. A esta misma clase de condenados de la tierra pertenece Heinz Hirt, que experimenta la doble aflicción de, por un lado, no haber podido aceptar los parámetros de vida de su comunidad natal, y por otro, no haber encontrado un orden social capaz de funcionar como sustituto del originario. Los efectos que sobre él ha tenido la circunstancia de haber pasado más de la mitad de su vida sin hogar ni patria. El nuevo rumor acerca de la identidad de Heinz consiste en que quien verdaderamente habría regresado no era él, sino un tal Fritz, proporciona más desconfianza e incertidumbre a los habitantes de la pequeña ciudad, más aún en la hermana Lina y el propio padre Hans. La novela parece traer en este punto un personaje doble, un doppelganger, para aumentar la confusión y desconfianza de los personajes y lectores. Luego de una fuerte discusión con el padre, Heinz se ve obligado a dejar su patria nuevamente, asumiendo su destino de paria y la falta de reconocimiento y contención familiar. A pesar de no tener noticias del joven, Hans ha sufrido un cambio radical y contundente al asumir su equívoco. En efecto, se trataba del auténtico Heinz. El viejo burgués, que se jactaba de haber escalado socialmente a costa de su propio esfuerzo, pero que nunca supo aceptar ese hijo que tenía por desviado, atraviesa hacia el final un proceso en el que reconoce y valora el carácter de Heinz y sus tormentos. Esto también le vale la liberación y abandono de otros convencionalismos, ya que con otra disposición se acerca al joven Bill, personaje que también opera como outsider en la obra. Hans, de este modo, se reconcilia con el lado más sensible y desprestigiado del hijo a quien cree muerto. La cuestión de la identidad desconocida resulta también problemática en La peregrina loca, título que viene a dar protagonismo a esta joven de características peculiares que no revela su origen al resto de los personajes. Esta novela corta se encuentra inserta en los años de peregrinaje de Wilhelm Meister, donde se alterna la conocida historia de Wilhelm, que junto a su hijo Félix recorre diferentes espacios, con otras narraciones que se intercalan en la peregrinación. De manera que el viaje funcionará a las veces como marco de las novelitas que se cuelan en la obra mayor. En el caso del relato de nuestra joven errante, se trata de una historia que le ofrece la joven anfitriona Ercilia, sobrina del dueño del palacio, a su huésped Wilhelm, aclarándole previamente que la protagonista sufre algún grado de locura, pero que, citó a Ercilia, si alguna vez se me turbara el juicio, quisiera que mi género de locura fuera idéntico al suyo. Podría pensarse que esta historia de la peregrina vendría a presagiar cierto conflicto entre Ercilia y la dupla Wilhelm-Félix, ya que la novela incluye el problema de la rivalidad entre el padre e hijo. Pero no nos centraremos tanto en cómo se enlaza la historia de la dama errante con el marco, sino que pondremos el foco en ella como figura femenina outsider. El par razón-locura opera como uno de los contrastes que generará dudas sobre la dama en el resto de los personajes. Y previamente en el primer encuentro con Rebane, el dueño del palacio. Es notable cómo ella se esfuerza por demostrar qué tipo de mujer es, su virtuosismo, sus honestos trabajos anteriores, sus nobles intenciones a pesar de andar errante por el mundo. Si cualquier personaje marginado presenta dudas sobre su identidad, su origen, sus diferencias en relación a la norma social, en el caso de una mujer de la época recae también el peso por otras exigencias vinculadas al género. Necesariamente tenía que dar prueba de su honestidad y pureza para no levantar sospechas de otra índole. Sumado a esto, la peregrina entiende que debe sustentarse económicamente y ofrecer en cada hospedaje algo de su parte que la convierta en un recurso humano provechoso para el hogar y los anfitriones. A falta de dinero, cuenta con su capacidad de trabajo y las habilidades propias, cito la obra, de mujer de elevada alcurnia, adornada de toda clase de amables aptitudes. Resuelto el prejuicio acerca de la educación e integridad de la joven, de cuyo origen y patria insistía explícitamente que no le pregunten, la duda pasa a recaer en dos cuestiones: la sanidad psíquica y el verdadero motivo del sufrimiento que la ha arrancado de su tierra. La primera de estas se observa en más de una ocasión, empezando por el momento en que toca la balada en el piano, al inicio de su visita, ya que al culminar la pieza, cito, resultaba un tanto extraño si olvidase hasta ese punto de sí misma, dando pie así para que se la tildase de algo alocada. Más adelante, cuando Rebane narra acerca del episodio de la burla, demuestra no tener dudas sobre la condición de insanía de la dama. Sí, y ahora referiré a la sin razón de una mujer discreta para demostrar que aquella no es sino un aspecto distinto de la razón. Cierto que ha de notarse una extraña contradicción entre el noble carácter de la peregrina y la astuta burla de que nos hizo objeto, pero ya conocéis otras extravagancias suyas,
Si al inicio la locura estaba ligada a olvidarse de sí misma o la enajenación propia del outsider, ahora Rebane sumará como elementos del cuadro a la errancia y a la cancioncilla, cuya melodía ha transitado distintos tonos, de una honda tristeza a alegre canción burlesca, y cuya letra resulta algo ambigua. Miguel Calderón Infante, en su introducción a los años itinerantes de Lichtenmeister, hace la siguiente interpretación. Ella canta al piano una balada sobre un joven obligado a casarse con una molinera por haber sido descubierto cohabitando con ella. La balada, que acaba con la huida de la joven, deja muchos interrogantes. ¿Tiene que ver la letra de la canción con su peripecia vital? ¿Ella ha abandonado a alguien o ha sido víctima de un abandono? En relación a la primera pregunta, sería viable considerar que la joven tiene que ver con la historia de la canción, dado el cambio de actitud y semblante en el momento en que, entre bromas, se preguntaron si conocía al héroe de su balada. De todos modos, nos interesa más señalar el aspecto de la letra vinculado al engaño y la burla, en el que Rebane dice ser víctima. Es preciso señalar, como indicamos al principio, que el peso de la victimización siempre recae sobre el personaje outsider, que es quien verdaderamente no se adapta a la norma y debe buscar sus salidas, de modo que se destaca el sufrimiento de la muchacha en este caso por sobre el perjuicio que supuestamente generan los hombres del castillo. Rebane señalará el momento del engaño como crucial para la vida de los habitantes de la casa y para la dama que tuvo que seguir su rumbo, marcharse. Estamos hablando entonces de un punto de giro en la trama, un acontecimiento que lleva a la peregrina a modificar su accionar debido a que padre e hijo, el mayor razonable y perseverante, y el joven, que se describe en la obra, con toda la exaltación propia de los años mozos, se enamoraron de ella. Lo que la decide a marcharse no sin antes darles una explicación que les devuelve a ellos la certeza de que era una mujer inocente pero con un trastorno mental. Ella les da a entender que estaba embarazada y los pretendientes dudan de su paternidad. Esto genera confusiones y reproches. Rebane cree que debe proteger y cubrir económicamente a su nuera y futuro nieto. Y el joven se indigna alegando que se trata de un futuro hermano, hasta que ella anuncia su partida y agrega: no será cierto de nada, ni es su hijo ni es su hermano. Los niños son malos, nunca quise tenerlos. Se trata de una pobre niña que me llevaré lejos, muy lejos de los hombres, de los perversos, necios, infieles hombres. Esta explicación final de la dama posiblemente otorga la clave de su acción al sufrimiento, tanto en lo que sucedía en la canción como en lo que terminó demostrando a los rivales. Tiene que ver con las miserias masculinas mencionadas con claridad: perversión, infidelidad, necedad. Probablemente ella represente el paroxismo opuesto, ya que ha demostrado con creces su dignidad y al tiempo ha visibilizado la ruindad ajena, especialmente masculina. De ahí que se enorgullezca de llevar en su seno a una niña que, según Calderón Infante, en realidad se refiere a sí misma. Se lleva ella misma de viaje sin rumbo fijo, siempre sola e independiente, posiblemente cumpliendo la misión de dejar en evidencia las perversiones y conductas viles de los hombres. La cuestión del outsider, como quien nunca logra adaptarse ni afincarse en un espacio específico, presenta tintes muy particulares en esta peregrina. Los marginados que venimos intentando definir se muestran contrarios a la norma establecida. Pero en el caso de esta joven, ella ha logrado imponer, cito a la obra, un régimen que no echáramos de ver hasta entonces. Es decir, dentro del espacio doméstico, ella logra contribuir a un óptimo funcionamiento de la rutina y las tareas, de manera que parece ser inverso a la conducta inoperante y la impotencia a la que suele estar destinado el outsider, que sobrevive desde el margen, marcado por la diferencia y la exclusión. Esta joven cumple un rol tan activo y provechoso en el castillo que ha mejorado las condiciones, y además logra dejar un aprendizaje en los hombres que lo habitan. Pero debe seguir su sufrida peregrinación, porque lo que la hace diferente y trastornada también es lo que la hace más virtuosa que el resto. A lo largo del presente análisis hemos intentado examinar los personajes marginales o outsiders, atendiendo especialmente a aquellos rasgos que nos apartan del resto de la sociedad. En las dos novelas se cuestionan los valores sociales vigentes y los dos protagonistas dan cuenta de un modo extremo de cómo falla el sistema regido por parámetros que ellos necesariamente rechazan. El tema de la locura cobra vital importancia en estos relatos, ya que la cordura se define a partir de los criterios que rigen tales sociedades. La cienrazón representa y prefigura aquello que la comunidad burguesa concibe como inaceptable y desdeñable. Es preciso para estas comunidades apartar a los individuos que evidencian la arbitrariedad y el abuso de una humanidad que no admite la diferencia. Muchas gracias.
Bien, antes me contarás el tiempo porque yo si no me voy a pretender y no puedo. Porque es muy largo, así que voy a ir saltando bastante y intentar hacer breve. Como bien dice el título, dice Archivo de Sentimientos y Memoria Queer de los Hombres del Triángulo Rosa. El Triángulo Rosa y la cura nazi de la homosexualidad es un título, no es que escribí mal a él, ¿sí? Yo creo que puse solamente Triángulo Rosa, ¿no? Como título. Sí, faltó la cursiva del otro, por eso parecía, pero Sí, sí. quiero decir, porque mi idea es trabajar con una categoría específica de la teoría, ciertas teorizaciones que podríamos etiquetar como queer, que tienen que ver con archivo, pero no con el archivo en el sentido clásico, sino con lo que Amos Petkovich llama archivo de sentimientos, ¿sí? Que sería como pensar, hace una lectura más derridiana de pensar la impresión de lo que nos queda en el cuerpo para pensar el archivo, y no tanto el archivo repositorio, que está buenísimo, no es que va contra eso, sino que pienso otras líneas ahí. Yo vengo hace años trabajando, que algunas cosas de lo que dijo Gra, a mí siempre me sirven y sigo sumando bibliografía, y bueno, después contaré algo más de eso. Poner en diálogo un texto clásico, que Los Hombres del Triángulo Rosa, de Heinz Heger, el texto canónico para pensar memoria de sobrevivientes homosexuales a campo de concentración nazi. Al año 70 se publica. Nosotros venimos trabajándolo en la literatura alemana hace varios años, y algo que nos ocurre siempre, a mí no es un texto que me guste tanto, digo, porque no es, como decía Gra, no es que sean grandes textos, ¿no? Los testimonios. Pero sí lo que llama la atención cuando estamos en clase es que el 90% se entera ahí de que hubo persecución a homosexuales durante el nazismo, por ejemplo. ¿Sí? Esto no solo tiene que ver con la formación a veces de cómo vienen ciertas cuestiones de la escuela, sino tiene que ver con varios silencios, porque hay cuestiones de lo traumático que quedan en el silencio, y agreguémosle otra capa más, que es qué pasa con lo que hoy en día llamamos disidencias sexuales o diversidades sexuales o colectivo LGBTIQ+, que históricamente viene siendo o silenciado o invisibilizado cuando aparece. Porque no es casualidad la persecución de los nazis, sino que tiene que ver a una reacción, algo previo. Y yo lo pongo en diálogo. El Triángulo Rosa y la cura nazi de la homosexualidad es una película documental argentina del año 2014. ¿Sí? Que tampoco es que sea gran cosa, tiene una cosa interesante, pero ahora vamos a ir, ¿no? A mí me digo, esta película que se estrena en Argentina, ¿sí? De Esteban Jasper y Nacho Steinberg, entra dentro de cierto corpus para pensar los documentales que piensan qué pasó con las personas que no eran heterosexuales durante el nazismo. Ahora, ¿por qué pensar ese momento? Parágrafo 175 es un documental canónico para pensar esto, año 2000, producido en lengua inglesa, y entrevista a los pocos sobrevivientes que estaban vivos en el año 2000, ¿sí? Para el año 2000. El parágrafo 175 es el párrafo del Código Penal alemán que penalizaba la homosexualidad masculina, utilizado por los nazis para perseguir homosexuales, vigente antes, pero durante el nazismo utilizado de una forma más fuerte, ¿no? Yo, por supuesto, voy a saltar. Esto es un corpus de más o menos muchos textos que vienen dando vueltas vinculados a la cuestión de disidencias sexuales en el nazismo. Ahora, a mí me interesa dentro de todo eso pensar, bueno, el Triángulo Rosa, un símbolo utilizado para perseguir supuestamente homosexuales, pero también hay que pensar que la homosexualidad a veces es una categoría sexo-política utilizada para perseguir personas, más allá de su orientación sexual. Muchas personas con el Triángulo Rosa no necesariamente eran homosexuales, sino que eran denunciadas como homosexuales, porque en algunos contextos represivos te dicen, homosexual, chao, sabemos qué pasa, ¿no? Iba a decir que hagamos, pero no lo digo. Y el Triángulo Rosa aparece una y otra vez como un símbolo transnacional que tiene que ver con estas persecuciones. Película francesa, ¿sí? Una Murateur. Pseudo documental italiano. Una historieta, bueno, por tomar 4 casos del post-2000, ¿sí? Esto tiene que ver con que en Alemania, desde fines del siglo XIX, en grandes ciudades, por supuesto que esto es en tensión, que no es generalizado, hasta los años 20, ¿sí? Hay un desarrollo muy fuerte del movimiento feminista y de lo que en ese contexto podemos llamar movimiento de emancipación homosexual, ¿sí? Si vemos una figura importantísima acá es Magnus Hirschfeld, uno de los considerado el primer sexólogo y uno de los primeros activistas homosexuales. Ahí les digo, pienso eso, si vemos las estadísticas de Berlín en los años 20, entendemos contra qué reaccionó ese giro conservador que implicó el nazismo.
¿sí? En el año 30 existían tantas mujeres legisladoras en el Parlamento. Lo dice Kate Millett en 1970, es un texto re clásico, ¿sí? Está acá, lo voy a resumir. Para el 35 todo eso fue desarmado, ¿sí? Hubo una persecución muy fuerte, lo mismo con el movimiento homosexual, ¿no? Lo voy a saltar. Fíjense, un dato estadístico. En 1896 en Berlín había 6 bares, esto es un dato estadístico del Museo de la Homosexualidad de Berlín, de uno de los libros fuentes. En 1933, 6 bares que hoy llamaríamos bares LGBTQ+, bares sexodisidentes, espacios de socialización sexodisidente. En 1933 había más de 100. Para el 35 no queda ninguno, porque se cierra todo. Digo, yo lo pienso en el marco de las mareas y las reacciones, ¿no? Salto un poco. Esto es un hito muy importante, la película diferente de los otros. Esto me interesa mencionarlo un segundo. En el Berlín de los años 20 existía lo que se conoció como el Instituto de Investigación Sexual de Berlín. El espacio que crea Hirschfeld, y es un espacio de refugio, de archivo, de investigación, que es destruido por los nazis en el año 1933, y algunas de las fotos famosas de las quemas de libros nazis son la quema del archivo del Instituto de Investigación Sexual de Berlín. Un instituto que investigaba sobre sexualidad en la humanidad, pero en particular que daba refugio de disidencias sexuales. La investigadora trans canónica ya de los estudios transgénero, Susan Stryker, recupera este momento como uno de los momentos en los que había refugio para personas trans. En lo que queda, lo que se puede recuperar de la historia del archivo, se data de que era uno de los pocos lugares en los que personas que hoy llamaríamos personas trans conseguían trabajo. Está datado que ahí estaban todos los escritores homosexuales ingleses, digo, incluso la categoría del contexto, que iban a Berlín y se alojaron en el Instituto de Investigación Sexual de Berlín. Si nos vemos quiénes pasaron por ahí, es súper increíble para hacer una mapa de conexiones, ¿no? Ahora a mí siempre me llama la atención que estas quemas de libros las vemos un montón en los libros de historia, pero nunca se dice que se están quemando libros sobre colecciones de disidencia sexual, ¿no? Como un dato interesante para pensar ahí. Hay libros que lo dicen, por supuesto, ¿no? Voy a saltarlo, bueno, para pensar estas cuestiones no vamos a ir a los detalles del sistema de etiquetación de los campos de concentración. Para pensar el corpus canónico, Los hombres del triángulo rosa, años 70, Heinz Heger, es un libro. Tenemos otro problema con estos testimonios, que son personas que no pueden dar testimonio porque el parágrafo 175 está vigente hasta 1969, en realidad hasta los 90, pero la versión que penalizaba es hasta 1969. Eso implica que si sobreviviste, das testimonio en los 50, en los 60, vas preso. Digo, además de que se vuelve una sociedad que no es la sociedad de los 20, es la sociedad de la posguerra, en términos de roles sexogenéricos, en todo Occidente es conservadora, digamos, no es solo en Alemania, ¿sí? Más allá de que se intenta recuperar algo que cuesta recuperarlo. ¿No? Un periodista austríaco, Hans Neumann, entrevista a Joseph Kochut, que es un sobreviviente de los años 60, nadie le quiere publicar el libro, Joseph Kochut no quiere hablar, y se termina publicando este texto bajo la autoría de Heinz Heger, que es una autoría medio híbrida, porque es un periodista que lo entrevistó y a partir de eso elaboró un testimonio, ¿no? Por supuesto es una colección de torturas, violaciones, etc. Es un texto bastante cruento. Pero es el primero y es tomado por el movimiento de liberación gay global ya, a partir de Estados Unidos, pero también en otros espacios, como un eje político para pensar los movimientos de persecución, ¿no? Digo, es el momento en el que, ¿por qué se silenció y por qué esto no se habla, ¿no? No piensen que estamos en los 70, recién ahí aparece el primer testimonio. Tenemos sobrevivientes que no quieren hablar, no hay datos exactos de cuántos sobrevivientes homosexuales hubo. Los que quedan, que se publican, no son más, se publican menos de 5 y los que se pueden datar son 10 a lo sumo, ¿sí? Son muy pocos para números que no son reales. Y ahí hagamos un paralelismo. ¿Qué números en contextos de persecución, dictatorial, represión, exterminio en Argentina se discuten, ¿no? Para pensar ahí que también hay unas discusiones de los números, son interesantes leerlas políticamente. Moa Piercel, que publica en francés, es el segundo testimonio que se conoce, el de Piercel, para pensar en el cuerpo de testimonios que da vuelta. Made in Jaguar es una novela
de Erika Fisher, que es una especie de novela de no ficción. Erika Fisher es una periodista lesbiana que entrevista a una mujer y a partir de esa entrevista recupera la historia de amor de las dos del título del libro. Una murió como judía en un campo de concentración, la otra estaba casada con un oficial de la SS y era amante de ella, y recupera toda su historia de amor. Por momentos es testimonio, por momentos es ficción, ¿sí? Recreación ficcional. Hay una película muy mala, ¿sí? De Rodolphe Brasta, que también se publica en italiano, en francés, se recupera en 2000 y pico. No, en 2000 y pico sale después de una marcha del orgullo Brasta a decir, bueno, yo estuve. ¿Sí? Un checo alemán en este caso. El libro Yo soy mi propia mujer, de Charlotte von Mason, no entraría específicamente dentro del cuerpo del Triángulo Rosa, pero sí el de Memorias de la disidencia sexual. La autobiografía de una persona que se identifica como travesti en el contexto de la historia alemana, que va recuperando toda la historia de Alemania, ¿sí? Y el dato del parágrafo 175 en el documental habla Annette Ike. Annette Ike es una poeta que se exilia y que escapa a Inglaterra en el 38-39, escapa porque era lesbiana y escapa con un amante porque se le veía la noche. Digo, ¿qué pasó con la cultura lesbiana del Berlín de los años 20? Bueno, esos son los varios silencios que tienen que ver, por un lado, con la enunciación subjetiva de sobrevivientes, pero también con el silencio de un canon histórico y cultural. A mí me llama la atención, dentro de todo esto, cómo el Triángulo Rosa va a aparecer como un significante transnacional que aparece en distintos espacios, en distintos tiempos, en distintas lenguas, pero siempre va a hacer conexión con la persecución a disidencias sexuales y con la resignificación de esa persecución. Algo parecido a lo que pasa con los insultos. Queer. Yo puse queer y lo pronuncio mal, lo pronuncio con acento chubutense, porque el queer que estamos haciendo ya no es el queer estadounidense, es otro tipo de producción teórica, ¿sí? Bueno, esta película analiza el caso rarísimo en realidad, de un médico noruego, un médico sueco, que se termina escapando de Argentina y resulta que este médico, antes del nazismo, era especialista en terapias de curación de la homosexualidad. Experimentó con hormonas y glándulas, con unas cosas monstruosas, por supuesto, y en un momento experimenta en uno de los campos de concentración, ¿no? El documental sigue toda la figura de esto, viaja a Europa, encuentra gente, encuentra el nieto, habla con uno, con otro, el nieto no quiere hablar, y terminan encontrándose muy parecido a algo que pasa en Dora, que la voy a Dora yo, con un señor que está casado, que es grande, y que dice, sí, comió, experimentó, yo soy sobreviviente, pero no quiere decir por qué experimentó con él. Digo, este médico experimentaba en homosexuales. Este es un tipo grande que volvió al closet en la posguerra y que no quiere hablar de lo que pasó, pero es interesante el modo en el que el documental lo va encontrando. Y después rastrea que este señor se exilió, el médico que tampoco es tan demasiado importante dentro del nazismo. Es un médico que hizo, no fue de los grandes médicos, no es que tuvo meses de experimentación en los campos de concentración, apenas, ¿sí? Pero se termina exiliando en Argentina y termina trabajando para el Ministerio de Desarrollo Social. Encuentran el expediente en el documental, es maravilloso ese dato, como lo va trabajando, y después encuentran que tuvo una clínica privada en los años 50 en Argentina, en la que estamos haciendo imaginación un poco, pero se puede hipotetizar que siguió trabajando en ese tipo de curaciones con las que experimentaba en los campos de concentración nazi con personas etiquetadas como homosexuales. Y todos decimos, porque a mí me gustaría acá poner en cuestión cómo funciona la historia de las disidencias sexuales distinta a la historia cis heteronormada. Lo que se hacía en los campos de concentración, o este médico, porque hay otras cosas mucho más cruentas. Esto que experimentado con determinadas terapias, las siguió utilizando en su vida profesional en Argentina. Quiero decir, en los años 50, la terapia de electroshock para curar la homosexualidad era común, o las terapias curativas. Quiero decir, todas esas cosas que nosotros podemos decir, era el nazi, en realidad lo que hacía era parte de un sistema médico que patologizaba lo que no era cis heterosexualidad, ¿no? A mí me llama la atención acá cómo el documental hace sistema con los triángulos rosas, varios campos, investiga también, y relaciona todo eso con la historia de la Argentina y determinados hitos que tienen que ver con las leyes.
abre con la manifestación por la ley, ahí ya corto, que antes me hice un tiempo, la ley de matrimonio igualitario en Argentina. Digo, porque aunque parezca que se habla de otra cuestión, esto tiene, para la tumba, etcétera, tiene mucho que ver con también lo que pasa en nuestro país, la historia de las disidencias sexuales y determinados silencios, ¿sí? Bueno, voy a saltar esto y, bueno, documental, hay una sola cosa que les quiero mostrar. Triángulo Rosa. Rocky Horror Picture Show, fíjense lo que tiene. Triángulo Rosa, años 80 en el contexto de la crisis del SIDA. Pero Triángulo Rosa también en junio de 1969 Stonewall, ¿sí? Triángulo Rosa en Argentina también funciona. FIB, transactivista argentina que habla del Triángulo Rosa y lo utiliza para algunas perfos. Dora, es uno de los tomos que hablaba Graciela, la historieta que hablaba Graciela, no la habló Graciela, en el número, en el tomo 3, 4, no recuerdo cuál es, en el 1964, hay un episodio en el que Dora va a investigar a un sobreviviente y ese sobreviviente no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar, y Dora le dice, ¿pero por qué? Ese sobreviviente es un 175 y no quiere hablar porque es ilegal y además por el trauma que tiene, ¿no? Y Dora le dice, yo también soy homosexual, y ahí habla algo, graba, y fíjense, Minaberri para hacer eso investigó sobre el tema. A mí me lo mandó, yo hablé en su momento con Minaberri, y él me manda, antes de que salga esto, a ver qué me parece. Digamos, como marica que investiga sobre disidencias sexuales, quería mi opinión sobre... Y a mí me pasó que en la historieta de Minaberri me interpeló mucho más que el texto de Hegel. Porque creo que hay tanta distancia con lo que le pasó a las personas que sobrevivieron que el trauma queda dando vueltas de otra forma, ¿no? en la cuestión de las disidencias sexuales, ¿sí? Y bueno, podemos seguir pensando en historietas, ¿se acuerdan las que mencionó Graciela, en otras al pie, otra más, ¿no? Pero voy a saltar. Y por último, solo para cerrar, a mí me interesaría leer la cita de Canela Gabrina, una investigadora lesbiana binaria acá en La Plata, que lo que hace es invertir la pregunta, ¿no? Y dice, bueno, ¿será el silencio de las disidencias sexuales o el silencio de una historia, de una sociedad, de un campo cultural que no quiso ver? Bueno, un poco lo que decía Gra, esto, el punto de vista, desde dónde se ha visto históricamente y dónde focalizamos, ¿no? Y Canela dice, ¿qué otros elementos se ponen en juego para silenciar una disidencia sexual frente a un régimen heteronormativo? Y si hay un trauma político que impide el estudio de determinados sujetos, ¿corresponde a ellos serles sujetos traumáticos o a una sociedad que niega, invisibiliza e inferioriza su existencia? El silencio es de quienes viven esas situaciones o de quienes no quieren oírlas. Y en Argentina hubo personas travestis perseguidas en dictadura. Hace poco se aceptaron como querellantes dentro del juicio de lesa humanidad. Y uno dice, bueno, no hablaban. Vos ves a Valeria del Mar Ramírez, hace poco, fue hace un par de años. Y si rascamos un poco, Valeria del Mar Ramírez, desde por lo menos el 2000, viene diciendo, yo estuve acá, yo vi a protección de bebés, yo vi esto. Lo que pasa es que eso no fue escuchado por una sociedad o un sistema, ¿no? Ahora, estamos en un contexto distinto y estamos atravesando rupturas de todo eso, ¿no? Pero es interesante pensar, ¿fue ella que no habló o fuimos nosotros que no la escuchamos, ¿no? Gracias. Y ahora creo que está grande. Yo no trataré. ¿A qué fue? Me olvidé. No. Sí. Tengo un montón de archivos, así que tengan paciencia porque. Ay, me quedé de decir que Sporting sigue creciendo. Para empezar esto, Graciela me pasa, que habrán visto que hace conexiones todo el tiempo de texto en el mapa. Este libro, El Nazi Olvidado, tiene que ver con de vuelta la recreación ficcional de qué pasó con personas homosexuales o sexodisidentes, o la categoría que queramos usar, en el contexto nazi, ¿no? Y todavía no llegué a trabajarlo, pues hace una semana creo. Sí. Igual es lo de siempre. La cuestión es que acá estamos como trabajando con otras razones. Bueno, te van a dar, ¿verdad? Creo que lo tengo ahí. Entonces, ese trabajo lo hice sobre una novela de Marlene Pascofer, de Iván La Pared, y justamente lo
lo planteé como la experiencia del aislamiento y la identidad femenina en el muro de Marlene Pantoja, 1963, trabajo que hice como resultado de nuestra experiencia de la pandemia. Entonces, primeramente es una presentación breve de Marlene Pantoja. Pertenece a la generación austríaca de posguerra, donde ella como escritora intenta superar el trauma bélico y justamente su propuesta de 1963, si bien parece ser de ciencia ficción y es recibida por primera vez como ciencia ficción, en realidad lo que es un testimonio acerca de la experiencia del aislamiento, y ese es el enfoque que quiero darle. Esa ciencia ficción implica un fenómeno que se dio en la posguerra, en el momento de la Guerra Fría, con fenómenos donde se plantea qué pasa si un individuo queda aislado en una situación bélica, donde hay alguna situación que los aísla. Por eso hay, por ejemplo, una obra de Arno Schmidt, de literatura alemana, que se llama Schwarzer Spiegel, Espejos Negros, que es de 51. ¿En qué consiste la historia? Marlene Pantoja plantea que un personaje de una mujer que va a una casa en el bosque con un matrimonio. El día que llegan a ese lugar, el matrimonio decide ir a la taberna del pueblo, a comprar alcohol, a tomar una cerveza. Ella está cansada, decide quedarse, se va a dormir y al día siguiente, cuando se levanta, nadie había vuelto y descubre la presencia de un muro que no se ve, que no se toca, que la aísla a ella del resto de la humanidad. No sabe qué es lo que ha pasado. En resumen, se queda en ese bosque, en esa cabaña, con una vaca, un perro y un gato. Y toda la novela, que es su diario de sobrevivencia de esa situación y todo lo que hace para sobrevivir y mantener a la vaca, al perro y al gato. Bueno, contado breve. Esta obra, cuando comienza a ser leída, se la asocia inmediatamente a la peste de Albert Camus. Porque en la peste, que también es fruto de la experiencia bélica de la posguerra, lo que se habla es el encierro del ser humano en su realidad, aquello que me aísla de lo otro y me obliga a reflexionar sobre mi existencia o sobre la existencia en general. Y es muy importante porque estamos cruzando este movimiento literario, que es la reflexión sobre la posguerra y el daño psíquico que nos ha causado la guerra de aislamiento, con el existencialismo. Mientras tanto, ya estamos hablando a fines de los 80, una tesis doctoral en Norteamérica de Dagmar Lorenz saluda esta obra como una precursora del feminismo en lengua alemana. O sea, muy posteriormente, en una segunda etapa de traducción, esta obra es reconocida como un testimonio del feminismo. Ya no se lo ve como una Robinsonada, una historia recrear Robinson Crusoe en la posguerra, sino que se la ve como un planteo acerca de la identidad femenina. Y a partir de los 90, la novela se convierte en la reflexión femenina acerca del lugar de la mujer en la sociedad, y es a su vez una reflexión acerca de la condición de mujer como existencia humana. En este caso, lo que voy a proponer es algo diferente, y es proponer que ya no es la reflexión de la mujer, sino la reflexión de alguien que se define como no gender. Y ahora ese sería el cierre, lo adelanto para no ser breve. Esta película en 2011 fue filmada, y la filmación se hizo en un lugar muy semejante, porque de hecho, cuando Marlene Pantoja elige que se vaya a la montaña, es porque en su juventud el padre, que era como guardabosques, tenía una cabaña ahí, y eso la entusiasma ubicar el personaje de la mujer en ese lugar. Entonces vamos a hablar de la perspectiva de la pandemia, porque ese muro invisible es el mismo muro invisible que nos afectó a comienzos de 2020 y que nos ha convertido en un planeta amenazado, donde
ya no es la furia de la naturaleza, sino que tenemos hasta teorías conspiratorias, que por supuesto nunca pudimos demostrar, si es un arma biológica, si es un arma biológica de diseño chino. Bueno, todos sabemos y lo hemos padecido esa idea de que nunca vamos a saber cuál fue la causa de la pandemia. Es la naturaleza que nos ataca, o nos hackea. No sabemos si hay una mano humana o es un fenómeno natural. Esa misma inseguridad es la que vamos a vivir en este personaje. Entonces, ¿qué pasa con estos nosotros que hemos sido lectores en pandemia? Esa pandemia nos ha generado dos fenómenos que son muy importantes para que analicemos, ahora que aparentemente estamos saliendo de ella, y es que hay una espacialidad reducida. El aislamiento implica que nuestro espacio súbitamente queda reducido a un ámbito del cual sabemos que de ninguna manera podemos salir. Igual que en la pared, ella sabe que si sale, si intentara escapar, salir de ese lugar implicaría su muerte. Entonces se adapta a ese espacio porque sabe que ya no hay otra opción. Y a su vez, en esa espacialidad reducida, ese aislamiento, ella reflexiona acerca de algo muy importante que es repensar toda su vida. Cosa que en 2 años de pandemia yo creo que hemos tenido momentos de reflexión. Dice, no escribo por placer, sencillamente de escribir si no quiero perder la razón. No hay nadie que piense o decida por mí. Estoy sola por completo y tengo que intentar sobrevivir a los largos y oscuros meses del invierno. Me he propuesto esta tarea para que me libre de mirar fijamente la oscuridad y tener miedo. Porque tengo miedo. Me acecha desde todos lados y no quiero esperar a que me alcance y me domine. Escribiré hasta que oscurezca y este trabajo nuevo y desacostumbrado cansará y vaciará mi cabeza y me adormillará. La mañana no me da miedo, pero temo los atardeceres largos y crepusculares. Entonces, lo más interesante, y eso sería algo que nos permite, como hemos hecho la experiencia nosotros, pensar que el tiempo es nuestra prisión. Ya no es el espacio, el espacio limitado lo que nos condiciona el aislamiento, sí, o que nos condiciona el movimiento nuestro, sino la reflexión que surge sobre el tiempo, que es una prisión y que de alguna manera ella logra liberarse de ese microcosmos del encierro, reflexionando sobre el tiempo. Y de una manera muy importante, ella decreta algo ella va a morir y su muerte va a implicar la muerte del tiempo. Entonces el tiempo existe solo en mi mente y yo soy el último ser humano, el tiempo finalizará con mi muerte. Me reconforta la idea. A lo mejor está en mi mano asesinar al tiempo. La gran red se romperá y caerá en el olvido con su triste cargamento. En esta reflexión podemos detectar, obviamente, que Madeleine McCaughey ha sufrido en su vida real una gran depresión y que justamente en esta novela lo que está ficcionalizando es ese abismo en el que ha caído, donde la soledad y la sensación de ser el último ser humano en esta tierra implica hacerse cargo de la existencia. Y esa existencia genera esa existencia de aislamiento, decreta dos cosas. Primero es el cansancio de vivir. Este cansancio de vivir es muy interesante porque la agresividad de la imagen de la muerte del tiempo implica que se va a concretar con la muerte del yo narrativo. Lo que queda claro es que ella, si bien sobrevive, al mismo tiempo tiene la responsabilidad de no quitarse la vida. O sea, por un lado, es prisionera del tiempo, es prisionera del aislamiento, pero no puede quitarse la vida porque sabe que los animales que dependen de ella morirían, y su gran preocupación es qué va a pasar con ellos que van a sobrevivir. No solamente los animales, sino las plantas. O sea, si bien descubre una nueva existencia, su modo de existir es nuevo. Y a su vez, ese nuevo modo de existir es lo que queda planteado a lo largo de la narración. La antigua existencia entre humanos no les genera añoranza. Es más, decreta
que esa existencia era una no existencia, que su vida auténtica es la que ha logrado en el aislamiento. Sobrevivir en el bosque significa resignificar su vida y a su vez lo que nos vamos a plantear es, ¿esa vida es una mejora o solamente es resiliencia? Lo más importante es que en esta vuelta a la naturaleza, ella denuncia el mal de la cultura y el pesimismo acerca de la civilización. En este punto se nota que es justamente una literatura de posguerra, porque lo que queda de esos individuos europeos después de la Segunda Guerra Mundial es la desilusión, el desengaño y la incapacidad de ver un futuro. A veces era consciente de mi situación y de la situación de nuestro mundo, pero era incapaz de liberarme de aquel endiablado ritmo de vida. El aburrimiento que a menudo me invadía era el congreso de fabricantes del automóvil. Me pasé casi toda mi vida en un congreso de esos y me asombra que un buen día no cayera muerta de aburrimiento. Probablemente me mantenía viva porque me refugiaba en mi familia. Sin embargo, en los últimos años, hasta mis más cercanos allegados, se habían pasado el enemigo y la vida era de verdad gris y aburrida. Aquí en el bosque estoy por fin en el sitio que me corresponde. Esa plenitud que encuentra en el bosque tiene que ver incluso con cómo ella establece nuevos lazos emocionales. Y básicamente, esos lazos emocionales tienen que ver con que sus lazos emocionales previos, su familia, su marido, sus hijas, ya no están. Los va despidiendo y de alguna manera hace el duelo. Por ejemplo, dice, al despertar el 10 de mayo pensé a mis hijas como dos niñas pequeñas que corren cogidas la mano por el parque. Las dos adolescentes desagradables, despegadas y agresivas que había dejado en la ciudad se habían vuelto de pronto irreales. Por ellas no lloré nunca, pero sí por las niñas que habían sido hace muchos años. Quizá parezca muy cruel, pero no sé quién tendría que engañar hoy. Puedo permitirme escribir la verdad. Todos por los que he mentido durante mi vida están muertos. Y eso es muy interesante porque estamos hablando de una mujer cuyas hijas ya son grandes y si hay algo que añora es el pasado, no el presente de esos lazos que han desaparecido y que han convertido a sus seres, sus hijas, en algo extraño. Mientras tanto, está nuestra vida, que era fundamentalmente la nueva vida que he encontrado, éramos ya cuatro: la vaca, la gata, Lince, que es el perro, y yo. Lince era el que me quedaba más cerca, que era más un amigo que un perro. Mi único amigo en un mundo de fatigas y soledad. Comprendía todo lo que le decía, sabía cuándo yo estaba triste y alegre, y a su manera sencilla me intentaba reconfortar. Entonces, si hay un personaje en esta novela literario descollante, es esta figura del perro, del lince. Bueno, y los gatos, porque yo soy gatera, así que tengo que defender las figuras de gatos. Bueno, entonces, sobrevivir, ¿en qué consiste? Es historia de pérdidas, es historia de soledad. La única manera de sobrevivir a esa soledad y esa pérdida es plantearse un nuevo plano de existencia. No tiene sentido darle vueltas. Luise, Hugo y el cazador ya no existen, que son los tres que estaban con ella en el momento el día antes. Y en el fondo no deseo que vuelvan. Yo no soy la misma de hace 2 años. Si deseara hoy tener cerca a un ser humano, me gustaría que fuera una mujer vieja, sabia y con humor, con la que reír de vez en cuando, porque sigo echando de mucho de menos la risa. Así como estoy ahora, no soy más que una piel fina sobre una montaña de recuerdos. No quiero más recuerdos. ¿Qué será de mí cuando esta piel se rompa? Y este es el corte. Y aparte me llama la atención el hecho de que son 2 años, y por eso digo que es la literatura para la pandemia. O sea, ¿qué nos ha quedado de ese aislamiento? Descubrir que ese mundo que abandonamos en ese aislamiento ya dejó de tener la misma importancia que antes. Y recuperar una nueva vida post-aislamiento implica sincerarme acerca de que esos recuerdos sufrieron un corte. Y es como que volvimos a empezar una vida, una existencia nueva, juntando los fragmentos de nuestra personalidad. Piensa en la cantidad de gente que ha pasado, ha terminado, incluso niños y jóvenes con trastornos acerca de este aislamiento que hemos vivido. Y acerca de las cosas que se añoran del aislamiento, es muy interesante
Esto que también tiene recuerdos de guerra. Echaba de menos sobre todo la fruta, la verdura y el azúcar de pan. Me las arreglaba como podía con ortigas, lechuga silvestre y puntas tiernas de abeto. Más adelante, cuando yo esperaba ansiosa la cosecha de patatas, hubo un tiempo en que los antojos me saltaban como una mujer embarazada. Las imágenes de comida selecta y abundante me perseguían hasta en el sueño. Afortunadamente, este estado psicológico no duró mucho. Lo conocía de los tiempos de guerra, pero había olvidado lo terrible que es depender de un cuerpo insatisfecho. Y ahí es donde punta la ficción con su memoria de sobreviviente de la guerra. Bien. Entonces, ¿a dónde pasamos? O sea, ¿cuál es la instancia de sobrevivencia? Primero hay una adaptación, luego hay una transformación, y es donde ella pasa a decidir dejar de ser mujer, pasar por una etapa donde decide ser no gender, que eso es lo que más me interesa, y ese no gender termina en ambicionar ser un árbol. Dice, la feminidad de la cuarentena me había abandonado al mismo tiempo que los rizos, la pequeña papada y las caderas redondeadas. Está hablando de cómo su cuerpo se ha transformado. También perdí la conciencia de ser mujer. Mi cuerpo, más inteligente que yo, se había adaptado y había reducido un mínimo las molestias femeninas. Podía olvidarme tranquilamente de que era mujer. Y esto es muy interesante porque, sobre todo en situación de aislamiento o lo que se habla es que las mujeres, por ejemplo, en los campos de concentración no menstruaban. Entonces, esa condición de pérdida de amenorrea es una pérdida importante en cuanto a su identificación como mujeres. Más que el pelo, que se lo tenían, se lo cortaban a propósito, o sea, todos los síntomas o todos los aspectos de mujer quedan totalmente bloqueados. Y lo que descubre es que su nuevo cuerpo responde a una nueva identidad. Sigo estando delgada, pero musculada, y mi rostro surcado de finísimas arrugas. No soy fea, pero tampoco atractiva. Me parezco más a un árbol que a un ser humano, a un tronco duro y marrón que necesita todas sus fuerzas para sobrevivir. Y ese paso de transformación termina cuando ella, y eso es muy interesante porque hay una situación muy interesante, que ella se encuentra con un sobreviviente de aislamiento, que es el que mata al toro y al perro. Y ella, en su afán de defender al perro, su amado lince, busca una escopeta y lo mata a ese cazador. Y desde el feminismo se interpreta como que es la muerte al macho. O sea, lo mata por ser hombre, no por matar al perro. Y en realidad, yo creo que en el momento en que ella llega a la matanza de ese único sobreviviente que podría ser, digamos, la vuelta a un paraíso, está Eva, que está Dan, es un disparate porque ella es una mujer menopáusica que está de vuelta en la vida, y lo que le interesa es que eso que mata a su amada familia nueva, no interesa de qué género es, porque ni siquiera ella lo ve como un congénere. Ya en ese momento es un enemigo y hay que matarlo. Es más, cuando lo mata lo despeña, el cadáver lo tira para que no quede cerca de la tumba del toro y del perro. Y esa idea es que ella deja un legado. Y dice, un día no estaré aquí y nadie cortará la hierba del prado y la maleza me invadirá. Más tarde el bosque avanzará hasta el muro y recuperará la tierra que le arrebató el hombre. Hasta mis pensamientos se enmarañan como si el bosque echara raíces en mí y pensara con mi mente sus pensamientos ancestrales eternos. El bosque no desea que vuelva el hombre. Entonces hay un reconocimiento de que la naturaleza está muy por encima de esta condición de nuestra cultura occidental, donde nos preocupamos en definir quién es mujer, quién es hombre y qué rol social hay que hacer. Todo eso, al desaparecer, que queda una entidad que es algo más que una mujer. Es un ser humano que encuentra el sentido de su existencia en ser parte de la naturaleza y en funcionar como un miembro, así como funciona un árbol. Perdón, ¿qué fecha es? 61. Bueno, Avanzada. perfecto, sí, y justamente, bueno,
esta idea de que ella opta por su familia animal y sacrifica la parte civilizada humana, es muy interesante porque lo muy importante es que dice, no es que tema convertirme en animal, dice, es una reflexión. Esto no sería tan malo, pero el ser humano nunca se convierte en animal, sino que lo sobrepasa y se precipita un abismo. O sea, ese ser que mata, ella lo ve como un enemigo porque pertenece al género del que todo destruye, que es el hombre. Entonces, lo que me interesa marcar es que, si bien es un testimonio feminista, lo podemos leer en esa clave, para mí es más que nada un típico fenómeno de lo que fue el pensamiento existencialista de posguerra, donde había tres movimientos ejes importantes. Primero, la experiencia básica del miedo, que es la que ejecuta en la obra. Por otro lado, la náusea, el desprecio a todo ese pasado civilizatorio que fue tan destructivo para la humanidad. Y luego, el absurdo, la idea absurda de que esta mujer renuncia no solamente a su condición de mujer, sino que renuncia a su condición de ser humano, porque su verdadera existencia está más allá de los límites de su condición humana. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que esa coyuntura existencial es muy semejante a la misma situación que hemos vivido en el aislamiento. Por un lado, el miedo, ese miedo que nos encerró. Por otro lado, el desprecio a todas las cuestiones civilizatorias que tuvimos que renunciar y que de alguna manera sabíamos que no se iban a repetir más. Y luego, lo absurdo de la situación. Estábamos juntos, pero no estábamos. Estábamos en contacto, pero no había contacto físico. Y ese aislamiento también implica, lo debo decir, algo muy interesante: nadie que haya estado aislado durante 2 años no va a dejar de reconocer que los verdaderos compañeros de vida han sido los animales que hemos tenido, en mi caso, mis gatos, que fueron nuestra verdadera familia, porque el resto de pronto había desaparecido, a pesar de que aparecieran en las pantallas o que hubiera contacto físico. El contacto real solamente quedamos nosotros solos con nuestros animales y nuestras plantas, porque yo también tengo mi jardín. Y creo que ahí uno descubrió una nueva existencia. Moraleja, aprendamos de Marlene Passofer y recuperemos lo positivo de la experiencia. Hemos encontrado una nueva dimensión de nuestras personas y quizás aprendamos a conservarlas y a renunciar a querer recuperar todo el pasado que tuvimos de cuestiones de consumo, de vida social y demás, que finalmente demostraron que podemos vivir sin ellas. Como para hacer una imagen positiva del aislamiento. Bueno, basta, no hablo más. La novela está traducida. Sí. Está traducida hace poco, hace